Yo me llamo Julián Herrera, cronista de nota roja desde que el humo del café se mezclaba con el plomo en las redacciones. Si me preguntan por qué vuelvo a esta historia, diré lo mismo que he dicho siempre. Porque hubo demasiados silencios bien puestos y demasiadas voces que nadie escuchó. Y porque, aunque pasaron años, el expediente huele a humedad, a veladoras y a maíz tostado. Fue julio de 1989 cuando Isabela Torres llevó a su hija, Jimena, de 7 años, a Reino Aventura. Tenían ahorrados 3 meses, monedas envueltas en papel de estraza, guardadas en una lata de chiles, la costeña. Para que la niña vea a los delfines y la montaña rusa, me dijo Isabela en una entrevista que grabé en casete TDK, voz entrecortada, sonido de cubiertos al fondo. La ciudad andaba calurosa. Por la radio se escuchaba a José José en estaciones AM, y en los puestos de la salida vendían tlacoyos con salsa verde, raspados y globos con olor a látex caliente. Según recuerdan, Ximena iba con un vestido blanco con puntilla azul y unas sandalias que le quedaban un poco grandes. Isabela la peinó con 2 trenzas, listones del mismo azul. Para que no se me pierda la niña entre tanta gente, diría. Nadie planea la pérdida. Nadie planifica una tarde para nunca volver. Afuera del acuario, entre los puestos de fotos instantáneas, apareció una botarga, un animal marino de sonrisa fija, ojos demasiado redondos, la tela algo gastada por el sol. «¡Foto con la sirena!», gritó un muchacho desde adentro del traje. Eso dijeron varios testigos, aunque ninguno se pondría de acuerdo sobre la voz. Algunos aseguraron que era joven, otros que mayor. Eso pasa con las voces detrás de las máscaras. Las rellenamos con lo que traemos en la cabeza. Isabela dudó por un momento. Jimena no. La niña avanzó con la naturalidad con que uno avanza hacia lo que brilla. «No más una foto», aceptó la madre y colocó a la niña frente a la botarga. Alguien más se acercó para ayudar a encuadrar. Dicen los archivos olvidados que la foto nunca apareció. Dicen los guardias que la cámara no pertenecía a ningún puesto del parque. Dicen los vendedores que vieron a la botarga caminar con la niña de la mano rumbo a las bancas detrás de los juegos infantiles. A partir de aquí los recuerdos son un rompecabezas mojado. Isabela se distrajo pagando, buscando cambio. Cuando levantó la vista, la botarga ya no estaba. Tampoco Jimena. Primero fue el grito prudente, «¡Chime!», luego el grito desnudo. Después, esa clase de silencio que solo se oye en los parques de diversiones, cuando uno deja de escuchar los gritos de los demás. Isabela corrió hacia el módulo de seguridad. Le pidieron describir la ropa, el peinado, la estatura. Le pidieron calma como si la calma fuera un trámite. Un guardia accionó el altavoz. «Atención, Jimena Torres, 7 años». Nada. Revisaron sanitarios, pasillos del acuario, bodegas de botargas. Dicen los vigilantes que faltaba una cabeza de botarga en el inventario, pero que, seguro, la traían puesta. Nadie tomó nota de esa frase, salvo yo, años después, subrayándola con rojo en una copia fotostática. Para cuando llegó el comisario Arturo Márquez, de la delegación Benito Juárez, la tarde se había vuelto una noche sospechosa. Márquez era parco, de corbata que siempre olía a cigarro. «Los parques son laberintos con taquilla», me dijo entonces, cuando yo era un reportero con libreta barata. Ordenó cerrar salidas, revisar cámaras, las pocas que había, interrogar a empleados de entretenimiento. ¿Quién estaba en la botarga del animal marino? Silencios, listas incompletas, contratos temporales guardados en un archivero sin llave. Reino Aventura tenía un mundo escondido detrás de cada risa, costureras que remendaban pieles, jóvenes que se cambiaban en cuartos calurosos, jefes que no querían problemas.
Isabela esperó en una banca hasta la madrugada con un vaso de café de olla que un vendedor le regaló. Me contó, entre lágrimas y sorbos, que hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe. Si la niña aparecía, caminaría descalza a la basílica el día de su santo. Esa noche aprendió que las promesas pesan más que los años. Los días siguientes fueron un desfile de hipótesis. Algunos aseguran que vieron una camioneta blanca sin placas estacionarse en la puerta de servicio. Según los testigos del acuario, la botarga entró por una puerta que daba al taller de mantenimiento. Un empleado dijo haber oído una voz: «Por acá, mi princesita». Nadie recordaba el rostro, solo la máscara. Isabela y el comisario pegaron carteles en las lagunas de Miramontes, en el tianguis de la Lagunilla, en mercados y paradas del trolebús. Yo cubrí la nota para el periódico. Escribí lo que pude, me di la tinta para no insultar. La ciudad respondió como responde siempre: veladoras, misas en el sagrario, marchas pequeñas que terminaban en tacos de canasta, porque el hambre no perdona ni la desgracia. Llegó un momento en que los teléfonos de la redacción sonaban solo para decir: yo la vi. Se parece a la sobrina de mi vecina. La botarga azul estaba en un salón de fiestas infantiles. El expediente engordó con apariciones falsas, videntes, cartas anónimas donde juraban que Jimena bailaba en un circo del interior. En diciembre de ese año, Isabela cumplió su promesa. Descalza, con los pies vendados, subió la calzada de los misterios. Yo la acompañé a media distancia, por respeto. Compró tamales y atole en la explanada, dejó un milagrito de plata en forma de niña. «Para que la vuelvan a abrir», dijo mirando a la Virgen, «para que la voz de mi hija vuelva a abrirse». El comisario Márquez, por su parte, siguió una pista que todavía hoy me eriza la nuca. En el taller de costureras que remendaban trajes para el parque, alguien habló de un hombre que sabía hacer cabezas de botarga con espuma y pegamento de contacto. Manos finas, obsesivo, se llevaba los moldes a su casa. Declararía una mujer de manos curtidas a quien todos llamaban Doña Pura. Su nombre verdadero nunca salió en el periódico. Ese hombre, dijo, se llamaba Raúl. Apellido impreciso. Trejo, Treviño, algo. Raúl Treviño sería el nombre que, con los años, terminaría dominando las carpetas. Márquez lo buscó. Dirección falsa en un contrato. Vecinos que no lo ubicaban. Nadie desaparece del todo sin dejar una costura mal hecha, pensé entonces. Pero el hilo se perdió en enero del 90. El parque cambió de espectáculos, la ciudad cambió de tema, y la gente empezó a decir: «Pues quién sabe». A Isabela le quedó una recámara con muñecas que no se movían, un vestidito blanco colgado detrás de la puerta, y una caja donde guardó recortes y santitos. Yo seguí viéndola una vez al mes. Llegaba con pan dulce de la panadería Ideal y un poco de silencio, que a veces hace más compañía que las palabras. Me contaba de su trabajo en una papelería, de cómo las posadas ese año le parecieron ruidosas y crueles, de cómo, algunos domingos, caminaba por Tlalpan sin motivo, nomás por sentir que la ciudad la empujaba hacia adelante. El caso quedó oficialmente como no resuelto. Extraoficialmente, todos sabían que nadie quería tocar al parque ni a sus proveedores. Demasiados intereses, demasiadas manos. Si la historia acabara aquí, sería una más de tantas. Pero los expedientes, como los ríos mexicanos, cuando crecen, arrastran lo que nadie espera. Agosto de 2009. Las lluvias golpearon Veracruz con la saña de un viejo resentido. El Papaloapan se desbordó, y en Tlacotalpan el agua se metió por las casas de colores como un invitado que no sabe irse. Cuando bajó la corriente, un campesino al que voy a llamar Don Lázaro, por proteger su nombre,
encontró entre raíces y basura un baúl de madera oscura, hinchada por el agua, encajada en las raíces de una ceiba. Lo arrastró con ayuda, lo abrió con una palanca oxidada, y adentro, bajo trapos, había una cabeza de botarga, sonrisa cosida a mano, fieltro azul deslavado, ojos de plástico satinado. Entre los trapos un vestido blanco con puntilla azul. No lo supo al principio. ¿Cómo iba a saberlo? Le pareció curioso, sin más. Cuentan que lo llevó a su patio, lo puso a secar al sol y que su esposa comentó: «Eso me da miedo, Lázaro». Un pariente, maestro de primaria, oyó del hallazgo y dijo haber visto un cartel amarillento en Ciudad de México, años atrás. Ese pariente escribió a un programa de radio local. El locutor, voz de caoba, tardes de boleros, transmitió el rumor con la prudencia suficiente para no meterse en líos. Dicen que apareció un baúl con una peculiar cabeza de botarga, dijo. Yo, que para entonces ya me había retirado de las guardias nocturnas, escuché el eco en un correo electrónico de un oyente. Volví a abrir mi libreta. Llamé a Isabela. Su voz fue un vidrio. «Dígame que no es una broma, don Julián». Le prometí que me movería con cautela. Llamé a Márquez, que seguía en funciones, más canoso, más cauto. Viajamos a Tlacotalpan con una orden a medio cocinar y mucha fe de reportero. Don Lázaro nos recibió con sombrero en mano, una pena en los ojos. Yo no sabía, señor, yo no sabía. Cuando vi la cabeza de botarga puesta sobre una silla de madera, el sol la golpeaba por un costado y el fieltro parecía piel gastada. Isabela no la tocó. Se persignó y lloró sin ruido. Yo saqué fotos, pero de las que no se publican, fotos que uno toma para no olvidar lo que vio. Al mover el baúl, cayó una medallita. Virgen de Guadalupe en un lado, XT, grabado con una punta torpe en el otro. «Es de Jimena», dijo Isabela con la voz metida en un alambre. El comisario pidió levantar cadena de custodia. Esta vez nadie dijo «luego vemos». Lo llevaron todo a Xalapa para resguardo, y a nosotros la historia nos jaló como jalonea el río. En el forro del baúl, escondido entre cartón y tela, hallaron una bolsa con retazos de espuma, pegamento de contacto y una calcomanía de un taller de la colonia Doctores, en Ciudad de México. Moldes y fibras Treviño. No era una prueba definitiva, pero el apellido volvió como carpintero que golpea 3 veces la misma puerta. «Raúl Treviño», dijo el comisario, y supe que el expediente, que había dormido 20 años, se había despertado con hambre. Hay historias que se resisten a la cronología. Esta no. Esta, cuando quiso despertar, lo hizo con el ruido de la madera hinchada, con el olor a lodo y agua vieja. Isabela regresó a la ciudad con la cara lavada por la lluvia. Compró una veladora y la puso junto a la medallita. Me pidió, con esa firmeza que solo tienen las madres: «Acompáñeme hasta el final, don Julián». Y yo asentí, como se asiente cuando a uno lo eligen para mirar. Cuando uno reabre un expediente, no solo abre papeles, abre voces que aún no se han callado del todo. Volvimos a la Ciudad de México con la cabeza de botarga embalada en plástico, la medallita en un sobre numerado y el vestido blanco extendido como una pregunta. El comisario Arturo Márquez hizo lo que saben hacer los policías viejos. Empezó por lo sencillo, por lo que se ve a simple vista. Colonia Doctores, calles de talleres con letreros pintados a mano, olor a pegamento de contacto, a solvente y comida corrida. Moldes y fibras Treviño había existido allí, según la calcomanía hallada en el baúl, pero la cortina estaba grafiteada y el candado nuevo. Aquí había un taller, nos dijo una señora de mandil que barría frente a una lonchería. Hacían cabezotas para comparsas, para fiestas, pero el señor... ¿cómo se llamaba?
Raúl, ese, se fue hace años. Dicen que por negocio, a Puebla o Veracruz, cada quien decía una cosa. Tomé notas en mi libreta como quien recoge migas. La mujer recordó que doña Pura, costurera que trabajaba con Treviño cortando fieltros y reforzando costuras, vivía a una cuadra. La localizamos sentada junto a una máquina Singer, dedos con pequeñas cicatrices de alfiler. Raúl era obsesivo, dijo, con ese tono cansado de quien ha repetido su verdad y nadie la ha apuntado. Algunos aseguran que dormía con los moldes cerca, que les hablaba. Yo no vi eso, pero sí vi que guardaba cabezas viejas para arreglarlas, según él. Siempre andaba con espuma, planchas de poliuretano, pegamento de contacto. Si le quedaba mal el ojo, lo despegaba con tiner y volvía a pegar hasta que quedaba vivo. Así decía, que se vea vivo. Nos mostró una caja con retazos que se llevó cuando el taller cerró. Pedazos de fieltro azul, una etiqueta de hilo grueso, una guía de tallas hecha a mano con dibujos de cabezas. En una esquina, un nombre, R. Treviño. Márquez la fotografió. Pidió permiso para llevar la guía. Doña Pura suspiró y, antes de que nos fuéramos, agregó. Una vez me pidió coser un vestido de niña, blanco, con puntilla. Para una fiesta escolar, dijo. Yo no quise preguntar. Una trabaja y calla. Salimos con el ruido de la Singer aún en los oídos. En otro tiempo, yo habría corrido a cerrar la nota. Esta vez, la historia nos pedía paciencia. En archivo, Márquez consiguió un padrón de proveedores del antiguo Reino Aventura. Papeles con tinta ya café, sellos abollados. Aparecía el taller Moldes y Fibras Treviño en 2 pedidos de 1988 y 1989. Cabeza de personaje marino, modelo 14B. Reparación de estructura interna, resina, fibra. Un domicilio, doctores, un teléfono de 6 dígitos, muerto desde el 95. Esto no es prueba, pero es mapa, dijo Márquez. Trazamos líneas. Treviño vendía a parques y comparsas. Doña Pura habló de Puebla. La calcomanía del baúl nos trajo desde Veracruz. 3 puntos que se miran. Ciudad de México, Puebla, Veracruz. La Sierra Norte a medio camino, con su neblina enterrando secretos. Esa noche, Isabela encendió la veladora en su casa de Portales y nos miró fijo. Si ese hombre la tocó, no terminó la frase. La fe no siempre evita el filo. Yo propuse hablar con padre Andrés, párroco de una iglesia modesta en Tacubaya, viejo conocido de tantas coberturas donde la frontera entre delito y dolor necesita un traductor. Nos recibió con café negro y el sonido de un rosario golpeando madera. Los hombres que hacen máscaras conocen 2 cosas, la apariencia y la paciencia, dijo. Si lo buscan, no lo busquen donde compra, sino donde prueba. Según los fieles de por allá, en la sierra hay talleres de danza, de voladores, de cabezudos para fiestas patronales. Pregunten a los que cosen, a los que barren, a los que cargan, no a los que cobran. Esa frase, sin querer, decidió nuestro rumbo. Cuetzalan del Progreso, Sierra Norte de Puebla. Octubre se asomaba y las fiestas de San Francisco preparaban su traje. Bruma, cafés con canela, piedra húmeda, techos de teja. En la plaza, los voladores esperaban su turno. 4 hombres con penachos listos para dejar que la gravedad hiciera su antiguo trabajo. En los portales, mole poblano, tlayoyos rellenos de alberjón, café servido en jarrito. Isabela miraba a su alrededor como quien no sabe si un pueblo puede devolverle algo que la ciudad le quitó. Preguntamos por cabezudos. Nos mandaron con don Celestino, artesano que vendía máscaras de madera y arreglaba cabezas de comparsa. Su taller olía a copal y barniz. Hace años, dijo, mientras lijaba con movimientos lentos. Llegó un hombre de la capital con fotos de moldes. Algunos aseguran que vivió un tiempo en un rancho a media hora,
rumbo a Huatlatlauca. Le decían el maestro de cabezones, porque arreglaba las estructuras por adentro, no por afuera. Pagaba en efectivo y no fiaba. Según los muchachos, compraba Tainer y cloro cada 15 días. Eso me pareció raro. El Tainer para despegar, lo entiendo. Pero el cloro, ¿para qué tanto? Anoté cloro como quien anota una palabra extranjera. Isabela apretó la medallita en el bolsillo. Márquez pidió el dato del rancho. Don Celestino señaló el mapa con un dedo lleno de barniz. Allá, donde la neblina se acuesta y ya no se levanta temprano. Fuimos. Camino estrecho, lodo como espejo sucio, bordes que le quitan la fe a la balata más valiente. En el trayecto, padre Andrés, que decidió acompañarnos, no como cura, sino como testigo, nos habló de leyendas, nahuales, aluxes, cuevas donde los antiguos guardaron miedo para usarlo después. Nadie afirmaba nada, todos lo dejaban en dicen, algunos aseguran. Llegamos a un caserío de 3 casas y una tienda con refrescos tibios. La dueña, doña Maruca, nos miró como se mira a quien trae desgracias viejas. Buscamos a un hombre que arregla cabezones, dijo Márquez. Raúl o el maestro. Ella se tocó el rosario. Aquí no queremos problemas. Hubo una quema hace años. Una casuca allá arriba se encendió de madrugada. Según dicen, nadie vivía, pero algunos vieron humo dulce, como cuando se queman trapos. Yo no vi. Eso dicen. ¿Y antes de eso? Pregunté. Caminaba por las tardes un hombre flaco con sombrero y botas siempre limpias. No saludaba. Pagaba en efectivo. Compraba tiner y cloro. Y carne. Mucha, pero de la barata. Eso sí lo vi. Soy la que corta y pesa. Nos indicó la vereda. Subimos en silencio. El padre rezaba bajito cuando el camino se volvía más angosto. Yo, viejo, sentía que el expediente me pesaba en la espalda. Isabela no habló en 2 horas. La cabaña estaba ahí. Paredes de madera ennegrecida, lámina suelta, ventanas pequeñas tapadas con trapos. Afuera, un tendedero que ya no sostenía ropa, solo hilos. Un tanque de plástico azul, medio enterrado, al lado. Márquez levantó la mano. Silencio. Escuchamos el monte, nada más. Nadie. No vamos a entrar hoy, dijo. Primero miramos, luego preguntamos, después volvemos con orden y miramos. Alrededor hallamos restos de espuma endurecida, cortes de poliuretano, un bote de tiner vacío, etiquetas rotas de hipoclorito de sodio. A unos metros, el tanque azul tenía una tapa con cierre por dentro, una manguera de la casa al tanque. Padre Andrés bajó la vista. No me gusta lo que insinúa, murmuró. Regresamos con la tarde metida en la ropa. En la tienda de doña Maruca, el radio hablaba de béisbol y de una tormenta que se acercaba por el Golfo. Isabela compró pan dulce y café en termos. Márquez llamó por celular. Apenas caía una rayita de señal. Mañana a primera hora suben 2 patrullas municipales para el aseguramiento, nos dijo. Hoy dormimos en Cuetzalan. Nadie va a jugar a ser héroe con la noche encima. Esa noche, mientras el pueblo se apagaba entre faroles amarillos, fui a la parroquia. Padre Andrés acomodaba veladoras y flores para el día de San Francisco. Hay veces en que uno necesita que alguien le preste su silencio. El mío había caducado. Padre, si allí hubo lo que parece, ¿cómo contarlo sin romper a Isabela? Con la verdad que se pueda, y el silencio que corresponda, respondió. No afirme lo que no ha visto, no repita lo que no es necesario. Al salir, el aire traía olor a tierra mojada. En la plaza, un señor afinaba una jarana, tocó un son corto que me recordó cómo la música sostiene al país cuando las palabras fallan. Amanecimos con neblina. 2 patrullas nos esperaban, policías municipales con chamarras que decían
Zacapoaxtla. Agentes con linternas, machetes al cinto. Márquez explicó el procedimiento. Nombró a un ministerio público de apoyo en Teciutlán. Isabela no se quedó en el hotel, aunque le rogamos. Se cubrió con un rebozo y subió con nosotros, el padre a su lado. El monte estaba quieto. Nadie hablaba. Yo conté el paso de mis botas en la tierra como quien cuenta un rezo mal dicho. Al llegar, la cabaña parecía más pequeña a la luz del día. El tanque azul seguía ahí, con gotas en la tapa. «Aseguren el perímetro», ordenó Márquez. «Fotos, video, cadena de custodia». Un agente se acercó a la puerta, cerrada por dentro. Otro rodeó y halló una ventana trasera tapiada con tablas clavadas desde adentro. Padre Andrés pidió permiso. Entró con Márquez cuando lograron abrir la puerta con una palanca. Yo esperé afuera con Isabela, que miraba sin parpadear. El olor nos golpeó primero. Solvente, humedad, algo dulzón. Dentro, mesas con herramientas, cúteres, tijeras, lijas, moldes de fibra, retazos de fieltro azul, cajas con ojos de plástico. En una pared, clavos con hilos, como si alguien hubiese marcado medidas, contornos de cabezas, perímetros. Un metro de sastre colgaba abierto en 68. «Aquí trabajaba», dijo Márquez. «Aquí probaba. Un cuarto al fondo, colchón en el suelo, plástico como forro en la pared, un foco amarillo, una silla mirando hacia una pared donde había marcas de cinta. Según los que saben, era una zona de pintura y despintado. Yo vi además una liga de cabello atrapada en un clavo». «Fotografía eso», dijo Márquez con la voz apretada. El tanque azul fue lo último. Lo destaparon con cuidado. Adentro, agua con olor a cloro, un falso fondo de madera. Lo levantaron despacio. Abajo, bolsas con trapos, guantes, huesos de pollo, latas. Nada que nos explicara lo que faltaba. Isabela lloró en silencio. A veces, no encontrar también es encontrar. «Esto no se limpia en un día», dijo el padre mirando el tanque. Alguien aprendió a borrar. En la casa, Márquez encontró una libreta humedecida, con números y símbolos. Entre páginas, recortes de periódicos sin encabezado, fotos de parques, de botargas, de niñas que posaban con personajes, rostros rayoneados con pluma. No había nombres, solo fechas: 1987, 1989, 1992. En una hoja, dibujada con mano tosca, una ruta: CDMX, Apizaco, Zacapoaxtla, Cuetzalan. «No está», dijo un agente que había ido a revisar a la barranca. «Huella de reciente, colilla tibia. Aquí estuvo anoche». Nos miramos. Raúl o quien fuese, sabía que llegaríamos. O vivía cerca y nos vio subir. Isabela sacó la medallita y le besó la cara de plata con un gesto tan pequeño que dolía. Bajamos con la orden de asegurar el sitio. Patrullas en el camino, gente con curiosidad arriba y miedo abajo. Doña Maruca ofreció agua. Nos miró como quien mira a viajeros que traen mal viento. En el Ministerio Público de Teciutlán dejamos las evidencias. Isabela se sentó en una banca y por primera vez habló de la foto que nunca tuvo. La botarga tenía la boca cosida con hilo blanco. Lo recuerdo por las puntadas. No eran parejas. Al final, siempre son las cosas chuecas las que delatan. Márquez asintió. Mandó oficios a farmacias y ferreterías de la zona para preguntar por compras de cloro, thinner, guantes, plástico. Según la tienda de la bajada, había un cliente que pedía cloro en garrafas cada 2 semanas. Pagaba con billetes nuevos. Firmaba como RT en una libreta para encargar. No dirección. Yo me fui a la radio local. El locutor de voz áspera recordó haber leído al aire, días atrás, una nota de curiosidad sobre una cabeza de botarga en un baúl arrastrado por la crecida del Papaloapan. «Tal vez eso lo trajo», dijo, como quien no quiere admitir que las ondas también llaman a los lobos.
La noticia ya vivía sola. Y a quienes muerden la soledad de la noticia, les gusta el silencio después. 2 días después, llegó la lluvia. Nada fúnebre, esa lluvia alta de la sierra que no cae, sino que se posa. Márquez recibió un reporte. Un hombre con sombrero fue visto en un camino hacia Xocoyolo, cargando una mochila y una bolsa negra. Dejó un paquete detrás de una capilla y se fue por una barranca. Patrulla local recogió el paquete. Trapos húmedos, 1 metro, plástico transparente, pegamento y una tarjeta de presentación vieja, arrugada, con el logo de Moldes y Fibras Treviño. Número inservible. Dirección, la ya conocida. «Nos está tanteando», dijo Márquez agotado. «Quiere decir sí, soy yo, pero no decir dónde está». Padre Andrés propuso algo viejo y simple. Dejar de perseguir y esperar. Anunciar una misa por los desaparecidos. Abrir la iglesia de noche. Si vive cerca, si escucha radio, si necesita hablar con Dios, aunque sea para insultarlo, va a pasar a mirar. Yo no creí, confieso. Pero, a falta de tácticas, elegimos rituales. Esa noche la parroquia de Cuetzalan se llenó de velas. Isabela llevó el vestido. El de la evidencia no. Uno idéntico que ella misma cosió hace años para su pena. Y lo puso en un respaldo. Mujeres del pueblo cantaron La Guadalupana, un coro torpe que sostuvo el techo. Personas leyeron nombres de hijos como si fueran oraciones. Yo me senté al final y miré la puerta. Nada. Nadie extraño. O todos. La sierra entera podía ser extraña a mis ojos. A medianoche un joven con chamarra mojada me tocó el hombro. Mi tío vio anoche luces en la cabaña, como cuando encienden fogón con harta leña. Dice que oyó algo como canto o habla, bajito. No subió. Tiene miedo. Márquez apretó los dientes. Volvimos a armar la subida. Isabela quiso ir. Padre se puso la estola. Yo hice lo que hace un reportero cuando le tiembla el pulso. Respiré dentro de la manga del saco. El camino era el mismo, pero otro. La neblina más espesa, el barro con memoria de nuestros pasos. Arriba, la cabaña estaba oscura. En el aire, un olor a queroseno. Atrás, ordenó Márquez. La llama salió rápida, agarró por la lámina, por la madera seca, como si hubiera esperado la semana para hacerlo. Gritó el fuego en lengua de techo. Los policías se movieron con cubetas, con ramas. Padre Andrés sostuvo a Isabela que temblaba como si la tierra tuviera fiebre. «¡Detrás!», gritó un agente. Por el lado de la barranca, una sombra corría con torpeza, hombros angostos, chaqueta oscura. Márquez y 2 más persiguieron con linternas. Yo desde arriba vi apenas el reflejo de ojos que voltean sabiendo que el pasado los muerde. Se oyó un tropezón, un quejido, piedras que bajan la ladera como rifles sin bala. Y luego, silencio de monte. «Lo tenemos», dijo un policía por la radio. Cayó a un terraplén, vivo, golpeado. Isabela cayó de rodillas. Yo no me moví. Vi, en la boca de la cabaña que ardía, algo que parpadeó como si fueran 2 ojos. No eran. Eran los ojos de plástico de una cabeza medio derretida, la sonrisa cosida, chueca, los dientes, hilo. Nos metimos entre humo a salvar lo que se pudiera, libretas, moldes, cajas. Padre gritó, «¡Cuidado!», cuando el techo cedió hacia el centro. Márquez volvió con barro en la camisa, un hilo de sangre en la frente. «Lo traen», dijo. «Pidan ambulancia y avisen a Teciutlán que preparen el área. Esto va a ser largo». Al hombre lo tendieron en una camilla improvisada, madera y chaquetas. Cara angulosa, barba de 3 días, ojos pequeños. No hablaba. Márquez le tomó las muñecas, cicatrices antiguas de cortes, manos de oficio, no de campo. «Raúl Treviño», dijo sin preguntar,
como quien nombra su sombra. El hombre abrió la boca. Dijo algo que no entendí. Luego cerró los ojos. Respiraba. Isabela, a 2 metros, no quiso mirarlo. Miraba la cabaña que se apagaba a golpes. Yo la miré a ella. A veces uno cubre un caso y se da cuenta de que está cubriendo, en realidad, una promesa. «Busquen detrás», dijo padre Andrés, señalando una pared más oscura. Ahí el fuego no prendió. Siempre hay algo detrás. Empujamos una tabla. Detrás, un hueco, estantes toscos, cajas plásticas con tapadera. Adentro, muñecos rotos, medias de mujer, listones, ligas y un cuaderno de pasta dura que parecía nuevo. Lo abrí con miedo. Hojas con números, fechas, medidas, apuntes como de traer y llevar. Dibujos torpes de caras hechas con círculos y cruces. Una columna se repetía. Prueba, X, segunda, X, entrega, X. Fechas, entre 1990 y 2009. Lugares anotados al lado. CDMX, Apizaco, Zacapoaxtla, Tlacotalpan. Bajo el 2009, la palabra Ceiba. La raíz donde apareció el baúl, dije. No era un azar, fue un descargo, una firma. Márquez cerró el cuaderno como se cierra una herida para que no entre mosca. Ordenó embalarlo. Pidió a los policías que cercaran el área. Alguien comentó que haría falta un perito en fuego para saber si el incendio fue accidental o provocado. Yo no pregunté. Olía a queroseno como huele el miedo cuando quiere volverse limpio. Bajamos con el hombre en la camilla hacia la patrulla. Isabela siguió a 3 pasos. Padre rezó sin fonema, solo labios que dibujan memoria. El monte callaba. En la entrada del pueblo, la gente miró con curiosidad y cautela. «Es el maestro de cabezones», dijo alguien, bajito. «¿Y la niña?», preguntó otro, como si el tiempo pudiera romperse y devolver cosas intactas. Márquez hizo un gesto que no le había visto nunca, de cansancio. Isabela se acercó a mí. «Si no está en la cabaña», dijo. «¿Dónde?». Y por primera vez en tantos años, no supe contestar. Esa tarde, el hospital de Teciutlán recibió al herido. Isabela esperó en capilla. Padre salió a hablar con enfermeras que conocía por su labor de migrantes. Yo revisé, otra vez, el cuaderno. Había 2 páginas que no encajaban, con palabras que no eran medidas. Ensayo, obediencia, prenda nueva, papeleo. En una esquina, la inicial X, repetida 3 veces, y a un lado, una fecha sin año. 12 de abril. Doña Pura me había dicho que cosió un vestido para una fiesta escolar. Yo pensé, por primera vez, que el vestido pudo haber sido otra cosa. Una prenda litúrgica de monaguilla que alguien deformó en su cabeza. Padre Andrés leyó. Me miró con claridad dura. «No fijes teoría, Julián. No es hora. Todo lo que tenemos son sombras con apuntes y un hombre vivo que podría hablar». Márquez apareció con la camisa limpia y el gesto duro. «Mañana lo interrogamos. Con abogado. Con todo. Si calla igual tenemos casa, apuntes, testigos, compras. Si habla, que diga dónde estuvo del 89 para acá. ¿Y qué hizo con Jimena?». Isabela cerró los ojos como quien mastica una espina. Yo pensé en la cabeza de botarga sobre la silla en Tlacotalpan, con sol golpeándola por un lado. A veces todo cabe en una silla. Antes de irme, pasé por la capilla del hospital. Velas pequeñas, olor a cera nueva. Una anciana cantó una estofeta de Cielito lindo, como si fuera salmo. Entendí algo que no es materia de expediente. La esperanza mexicana no grita. Susurra y, mientras susurra, hace tortillas para que la vida no se caiga. Esa noche, cuando dormíamos mal en un hotel con patio y pájaros, alguien tocó la puerta. Era el joven de la chamarra mojada de la parroquia. «Tienen que ver esto», dijo. «En el puente de piedra, por la cascada. Alguien dejó colgado algo». Márquez me miró. Salimos. La cascada de las brisas estaba oscura, pero el puente dibujaba su arco con luz de pueblo.
Colgaba una bolsa negra, amarrada con listón azul. Adentro, ropa húmeda, trenzas falsas de lana, sandalias tamaño niña con moho, y un papel doblado dentro de una bolsita plástica, recorte de periódico con la nota que yo escribí hace 20 años, subrayada con pluma roja en la frase «Promesa a la Virgen». «Nos está hablando», dijo padre Andrés. «O se habla a sí mismo. Isabela no vino a ver». Yo escondí la frase en el bolsillo. Márquez llamó al perito. Y la sierra siguió respirando. No dormí. Escribí hasta que la pluma se secó. Entendí por qué me quedaba en el oficio a pesar de todo. No se trata de contar el mal solamente, sino de acompañar a quienes lo enfrentan. Al amanecer, sonaron campanas. Volvimos al hospital. Márquez entró solo a la sala. Minutos después, nos llamó. Raúl Treviño estaba sentado, muñecas atadas a la camilla. Miró a Isabela con una mirada que no era retadora, tampoco culposa. Era la mirada de alguien que ve su resto de vida como lista de cosas que faltan. «Usted me conoce», dijo a Márquez. «Me buscó antes». «Lo busqué», respondió el comisario. «Y ahora lo encuentro». «No soy», murmuró. «No soy lo que dicen». Isabela dio un paso al frente. No habló. Sostuvo la medalla. Se tocó la frente con ella. Raúl bajó la mirada. «Hoy», dijo Márquez, «vamos a hablar. Me va a contar por qué había una cabeza azul en un baúl en Tlacotalpan. Me va a contar qué hizo con las cosas que había en su cabaña. Y sobre todo me va a decir dónde está Jimena Torres». El hombre cerró los ojos. Respiró hondo. Yo sentí que el pueblo entero contenía el aire con él. «Si les digo», susurró. «Si les digo, ¿me dejan confesar?» Padre Andrés dio un paso. Márquez asintió. Isabela se apoyó en la pared. Yo abrí la libreta. A veces el sonido de una pluma abriéndose es el sonido de una puerta. La historia que vino después, según su boca, según sus pausas, según lo que cayó, cambiaría para siempre la forma en que miramos el parque, la botarga, el baúl y la medalla. Pero esa es otra parte. La tercera. El interrogatorio empezó con luz de hospital, esa que no perdona arrugas ni verdades a medias. Raúl Treviño estaba sentado, muñecas sujetas a la camilla con correas de tela. Comisario Márquez a la derecha. Padre Andrés detrás, sin sotana, solo la estola doblada en el bolsillo. Isabela a mi lado, con la medallita en la mano, calentándola como si fuera un rescoldo. «Quiero confesar», repitió Treviño, «pero no soy lo que dicen». «Empiece por lo que sí es», dijo Márquez, seco. Treviño tragó saliva. Sus manos tenían pequeñas cicatrices de cúter, dedos de oficio. Habló bajo, como quien repasa un patrón que conoce de memoria. «Yo trabajaba para parques y salones desde finales del 80. Hacía cabezas, las arreglaba. En el 89 me pidieron una reparación urgente en Reino Aventura. Entré por servicio, vi el desorden, ahí...» Pausa. Ahí la vi. Pequeña, con listones azules. Se soltó de la mamá. Caminó hacia mí. Yo pensé que era una señal. ¿Una señal de qué? Márquez no parpadeó. ¿De qué? Buscó una palabra y eligió la peor. Pertenecía al personaje. Entienda, yo hacía personajes, probaba expresiones, buscaba obediencia. En el taller la prueba se llama así. Ensayo, obediencia. Se enseña a la cabeza a quedarse en su forma. Isabela se apretó los labios. Padre Andrés respiró hondo, como quien apaga un fósforo dentro de sí. La tomé de la mano. Ofrecí una foto. Caminamos por detrás. No había guardias. La puerta estaba abierta. Salimos por proveedores. Mi camioneta estaba atrás. Yo... Se detuvo. No la lastimé. «No hace falta que lo diga», cortó Márquez. «Diga dónde estuvo del 89 a hoy. Diga cómo terminó una cabeza en un baúl en Tlacotalpan». Treviño miró hacia la ventana.
como si allí hubiera un boceto. Me moví. Apizaco, Zacapoaxtla, rentas cortas, talleres prestados. Yo arreglaba para comparsas. La niña bajó la voz. Jugaba con trapos. Yo le decía que ensayábamos una obra, que afuera había ruido y malas personas, que lo nuestro era silencio, que algún día saldríamos a escena bien ensayados. Pausa. No sé cuándo dejó de ser niña. Un golpe de silencio nos partió la sala. Isabela no lloró. Sostuvo la medalla con los nudillos blancos. La cabaña en la sierra, siguió él. Era solo el taller. Tenía otro sitio para guardar, para descansar. Un beneficio de café abandonado hacia Xocoyolo, más arriba. Cuarto cerrado, plástico en las paredes, radio en AM. Ella oía boleros. De ahí el cloro. Para limpiar, apenas se atrevió a mirarnos, para que no se quedara nada. La cabeza del baúl. Sonrió sin gracia. La iba a tirar. Pero la crecida me alcanzó en Veracruz. Pensé que el río la haría desaparecer con todo lo mío. Quise dejar que la corriente se llevara la culpa, pero se atoró en una ceiba. Siempre se atoran las cosas donde uno menos quiere. ¿Dónde está ella? Fue Isabela quien habló, por fin, con una voz que no conocíamos. Treviño tragó. En el Naranjal, susurró. Así le dicen al beneficio. Llave bajo una piedra pintada de azul, a la derecha de la cisterna. Si entran gritando, se asusta. Si dicen su nombre, no lo va a reconocer. ¿Cómo la llama? Pregunté sin pensar. María Fernanda, dijo, pero miró la medalla. Guarda una palabra que no suelta. Domingo. Padre Andrés bajó la vista. Márquez ya daba órdenes por teléfono. Si miente, lo voy a regresar a la sierra para que termine la frase con piedra, dijo el comisario, sin alzar la voz. Raúl no replicó. Tenía la mirada de un hombre que entiende que el guión ya no le pertenece. El operativo al Naranjal fue rápido, sin héroes. Patrullas municipales, agentes ministeriales, una ambulancia, y nosotros tres. Julián, padre, Isabela, el beneficio, esas antiguas naves donde se despulpaba el café, era un cuerpo largo de madera y lámina mordido por enredaderas. Olor a moho, agua estancada, ranuras por donde entraban luciérnagas. «Quédese atrás», pidió Márquez a Isabela. «En cuanto abramos, si hay alguien, yo hablo primero. Luego el padre. Y luego, usted». La piedra azul estaba donde Treviño dijo. Llave oxidada, candado que cedió con un suspiro que me pareció un llanto. Puerta de madera pesada. Adentro, un pasillo negro, goteo lento, radio apagado sobre una caja. En el fondo, una puerta pintada de blanco con marcas de uñas a la altura de un niño. Márquez habló bajo, voz de quien no pisa un charco sin medirlo. «María Fernanda, soy policía. No voy a lastimarte. No estamos armados para ti. Venimos a sacarte. Hay un padre aquí. Traemos luz». Silencio. Padre Andrés se acercó. «Hija», dijo, «voy a rezar un Padre Nuestro bajito. Si te sirve la música, oye. Si te sirve mi voz, respira conmigo. Nada va a tronar». La chapita giró adentro. La puerta cedió 1 centímetro. Un ojo se asomó por la ranura. Oscuro, rápido. Olí cloro y jabón barato. Escuché un plástico rozar, un susurro. «¿Domingo?», dijo esa voz, apenas un soplo. Isabela dio un paso. Mostró la medalla. No dijo Jimena. Dijo lo que guardó 20 años. «Domingo», repitió. «El día que yo te prometí regalarte globos y tamales dulces. El día que te peiné las 2 trenzas porque íbamos a ver a la Virgen en la basílica. El día que te perdí y no dejé de buscarte. Domingo, mi hija. Domingo». La puerta se abrió. Ella estaba de pie, flaca, con el cabello largo cortado a tijera, piel de quien no ve el sol con regla, ojos que buscaban figuras en la pared.
una mano arrugada de lavar y lavar. Miró la medalla como si fuera un pedazo de canción. Le tembló la boca. «Domingo», dijo. Y Domingo cantaban La Guadalupana en un radio. Se tocó el pecho. Y la señora miró a Isabela. Olía a canela. Isabela no corrió. Caminó. La abrazó con una delicadeza que no cabe en este idioma. María Fernanda, que ahora sabíamos quién era, se quedó rígida 3 segundos como tabla contra el oleaje. Luego respiró y se soltó un llanto seco, ese que sale cuando una palabra encaja por fin en su hueco. No preguntamos. Cubrimos. Salimos. La ambulancia la recibió con una manta. Yo iba atrás, sentado en el banquito de metal, mirando cómo Isabela y ella se tomaban de la mano por primera vez en 20 años. El parte médico se escribió sin sensacionalismo. Deshidratación leve, anemia, músculos tensos por inmovilidad prolongada, cicatrices antiguas en antebrazos de pequeños cortes, según el perito, mecanismos de afrontamiento. Sin fracturas, sin lesiones recientes, estado de alerta variable, respuesta a estímulos buena. Se solicita apoyo psicológico. Padre Andrés y yo nos quedamos en la sala de espera con café aguado. Márquez entraba y salía con firmas y sellos. Isabela se sentó frente a la puerta. No tenía prisa. Había hecho una promesa y ahora respiraba al ritmo de los tubos. Al mediodía, Jimena, ya podíamos decirlo, pidió algo que no había pedido en 20 años. Luz de ventana. La llevaron a un cuarto con vidrio. Le entró la mañana a la cara, frunció los ojos, sonrió apenas, tocó el marco. «Huele a madera», dijo, como el domingo. El interrogatorio formal a Treviño siguió 2 días, con abogado, con grabadora. Su historia cuadraba con lo hallado. Compras de cloro, itiner, taller en la cabaña, cuarto en el beneficio. Negó maltrato sexual. «No fui eso», repitió. Afirmó que educó a Jimena con rutina, horarios, silencios. Dijo que la cabeza en el baúl fue un acto. Dejar que el río hiciera lo que él no podía. Que la corriente tuviera la voz que a él le faltó. Dijo que prendió la cabaña porque todo olía a él. «¿Y por qué no la dejó ir?», preguntó Márquez. Treviño tardó minutos. «Porque si la soltaba, ella iba a regresar con el ruido», dijo al fin. «Y el ruido rompe lo que uno fabrica». En su libreta, esa de ensayo, obediencia, prenda, los peritos hallaron fechas con interrupciones, periodos de 2 a 3 años sin anotar. Estimaron traslados. Jimena confirmaría después que esos saltos eran mudanzas. Nuevas rentas, nuevas llaves, nuevas paredes de plástico. Nunca una cara más. Nadie. Solo radio. Boleros. A veces un partido de fútbol. Domingo. La fiscalía armó carpeta por sustracción y privación ilegal de la libertad, con agravantes. Se agregó la tentativa de destrucción de evidencia por el incendio. Doña Pura, don Celestino, doña Maruca, el locutor de radio y don Lázaro, el del baúl, declararon. Nadie quiso fama. Todos pidieron que su voz sirviera para que no se repitiera. No voy a inventar milagros. Jimena no volvió a ser niña en una semana. No existe esa película. Aprendió a salir al sol despacio, a oler canela sin que se le atorara el aire, a comer sin contar masticadas, a dormir con una lámpara encendida al inicio, apagada luego con el padre, rezando a la distancia. La psicóloga del hospital nos pidió que no hiciéramos preguntas cerradas ni pidiéramos recuerdos para el expediente, que dejáramos que ella nombrara a su tiempo. Isabela hizo lo que hacen las madres mexicanas, cuando la palabra no alcanza, coció. Llevó caldito de pollo, tortillas recién infladas, pan dulce. Cantó bajito, hermoso cariño, porque José José había quedado pegado al casete de la memoria. Jimena sonreía con comisuras tímidas. Un día, Isabela trenzó 2 listones azules que compró en un mercado.
Jimena miró el espejo y dijo una frase como quien toca una puerta. Me llamaban María Fernanda, pero creo que fui Jimena. Nadie aplaudió. Padre Andrés besó la estola. Márquez se quitó la corbata y se frotó los ojos, cansados. El Día de Muertos se acercó. En Cuetzalán, las ofrendas llenaron portales. Pan de yema, café, flores de cempasúchil, papel picado con tijera impaciente. Isabela armó una mesa sencilla en su casa de la Portales con lo que tenía. Fotografía de una niña con vestido blanco, la última que conservaba. Velas, fruta, la medalla reclinada. Jimena entró, miró esa mesa de vivos hablando con sus muertos y preguntó: ¿Para quién es? Para la niña que busqué, respondió Isabela, para que sepa que aquí hubo luz mientras ella estuvo a oscuras. Jimena tomó una veladora, la encendió, la puso frente a la foto. Luego tomó la foto y la guardó en un cajón. Mejor pon esta, dijo, y se sentó frente a la mesa para que yo le tomara una foto nueva con el celular viejo que traía. Salió seria, descalza, con 2 listones azules. La impresión hecha en una tienda de revistas quedó opaca, barata, perfecta. Padre Andrés bendició la ofrenda con un agua callada. Márquez no pasó. Siguió armando carpeta, oficios, peritajes. Esa noche llovió. El Papaloapan en las noticias recordó casas de colores con agua hasta el ombrelón. Yo puse la grabadora en la mesa como un florero. No grabé. Solo dejé que estuviera. Raúl Treviño fue vinculado a proceso. Su defensa intentó invocar algún trastorno para explicar control y secuestro. Los peritos respondieron en legales términos. No me ocupa aquí el resultado técnico del juicio. Me ocupa otra cosa. Jimena volvió a escuchar a la Virgen cantada en domingo, en misa de 9, al lado de Isabela, con un pañuelo blanco que le prestó una señora, a la que nunca supimos el nombre. Comulgó meses después, cuando quiso. Su voz apareció de a poco. Primero palabras sueltas, luego frases, después preguntas. ¿Qué pasó con el parque?, me preguntó un día. Cambió de nombre, le dije. Como tú. Se rió con un sonido que me guardé en el bolsillo. ¿Y el río? Volvió. El río sigue donde estaba, respondí. A veces sube. A veces deja cosas atoradas en las raíces para que alguien las encuentre y no se pierda la historia. Jimena miró la medalla que Isabela volvía a usar. Dijo: entonces la historia no me perdió. No, contestó Isabela. Nos hizo dar vueltas hasta encontrarnos. Volví a Tlacotalpan meses después, ya sin libreta, solo con tiempo. Don Lázaro me ofreció naranja y ron. La ceiba seguía ahí, arqueada sobre el borde. Le dejé una cinta azul, ridícula y hermosa. El locutor de radio pasó un bolero a las 6 en punto. La corriente llevaba ramas. Aprendí otra vez que no hay más justicia que la memoria cuando se pone de pie. Márquez me mandó un mensaje. Se cierra el aseguramiento del Naranjal. Peritos acaban. Nos vemos en la ciudad. Padre me llamó para decirme que Jimena preguntó por la basílica. Isabela compró guaraches nuevos. No quería caminar descalza otra vez. Las promesas también se cumplen con zapatos, dijo, y me pareció una teología perfecta. El domingo siguiente, subimos la calzada de los Misterios. Ximena iba en medio, Isabela a la derecha, yo a la izquierda cargando una bolsa con pan dulce y papel picado que compraron a la entrada. El sol partía en 2 la cúpula. La fila avanzó. No hubo milagros en pantalla, ni cámaras esperándonos. Hubo 2 mujeres de pie. Una colocó una veladora. La otra puso la mano encima. Yo cerré los ojos porque a veces mirar es estorbar. En la salida Ximena pidió un raspado de limón. Se manchó la nariz de hielo. Isabela le limpió con el pulgar. Nada más.
El expediente quedó con grapas nuevas y folios ordenados. No sé si para alguien leerlo será otra nota o polvo de archivo. Yo sigo siendo Julián Herrera, y si cuelgo la libreta no es porque me canse, sino porque entendí que hay historias que ya no me pertenecen. Esta es de ellas. Le pertenece a Isabela cuando entra a la cocina y pone a hervir canela. Le pertenece a Jimena cuando cierra la puerta de su cuarto y apaga la luz ella sola, sin pedir permiso a un fantasma. Le pertenece a la sierra, al Papaloapan, a la ceiba que no dejó que un baúl se perdiera del todo. Algunos aseguran que en las noches de neblina aún se oyen en el naranjal golpes secos, como de madera que se acomoda. Otros dicen que son armadillos. Yo no confirmo nada. Solo sé que las máscaras se desprenden tarde o temprano cuando el río sube, y que a veces lo que queda debajo es un rostro capaz de decir su nombre de nuevo.